Vamos a continuar en este día estudiando el Evangelio según San Mateo. Hemos leído, mis queridos hermanos, ahí en el capítulo 2, desde los versículos 13 al 23. Voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas para ir siguiendo la palabra del Señor. Quiero invitarles a que oremos para que el Señor hable a nuestros corazones en esta mañana también. Señor, nos presentamos delante de ti tal cual somos, muchas veces con dudas, muchas veces faltos de fe, muchas veces queriendo escapar quizás de tu presencia, pero sabemos que usted todo lo conoce, todo lo ve y está en todo lugar. Por eso, Señor, en este día queremos reencontrarnos contigo, ser tus siervos, obedecerte, seguir tu voz y estar contigo, Señor, porque es el mejor lugar para estar. Te damos las gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. En las prédicas anteriores, en la primera prédica del Evangelio de San Mateo, nuestro hermano Juan Carlos nos llevó a aprender sobre la genealogía de Jesús, diciendo que no había gente perfecta, sino pecadores en los antepasados de Jesús. Al ver el panorama completo de muchas generaciones, eran tres periodos de 14 generaciones, ¿cierto? La que habla Mateo capítulo 1 del 1 al 17. Cuando vemos el panorama completo, observamos que Dios siempre hace las cosas perfectas. Por eso, hermano, si vives para Cristo, no importa tu pasado, porque Jesús restaura tu vida para hacerte parte de un plan perfecto a lo largo de los años. Muchas veces, cuando tenemos un problema, nos centramos en un problema y no vemos que Dios nos está formando para lo largo de los años, para un periodo más largo. Posteriormente, aprendimos sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios descendió para acompañarnos en nuestro sufrimiento, en nuestros dolores, pero por sobre todo para darnos una salvación tangible, una salvación que podemos tocar, una salvación en Cristo. Porque realmente Jesús, hecho carne, murió en verdad para lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. Y el pasado domingo en la predicación, ¿dónde está el Rey? Nos podemos hacer, así como el nombre de esta predicación, muchas preguntas. ¿Qué impacto tiene Jesús para tu vida? ¿Sientes amenazada tu libertad humana ante Jesús? ¿Te sientes a gusto o amenazado como Herodes por la presencia de Jesús? ¿O realmente la presencia de Jesús te conmueve y le buscas con ansias, como aquellos magos que vinieron de tierras lejanas? ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? ¿Le adoras realmente con todo tu ser? Y en este día aprenderemos sobre el Rey rechazado, pero preservado. Y al leer este pasaje, el pasaje de San Mateo 2, del 13 al 23, hay 4 cosas que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, José, el padre de Jesús, supo reconocer en el sueño al ángel del Señor y le obedeció. Tanto en el primer mensaje de huida, cuando tenía que irse a Egipto, y también cuando tenía que regresar en el versículo 22. Lo segundo que me llamó la atención de este pasaje es que el mensaje del ángel del Señor ocurrió antes de que Herodes dictara su sentencia de muerte contra los niños. El ángel se adelantó al decreto de Herodes. Lo tercero que me llamó la atención, mucho la atención, es que ¿por qué José huyó a Egipto con su familia? ¿Por qué no se fue a otro lugar? Si para nosotros Egipto es símbolo de la esclavitud, es símbolo de sufrimiento. Y lo cuarto que me llamó la atención
es que hay una frase que se repite 3 veces en este pasaje, que dice más o menos así: para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Tan buenas las observaciones, ¿eh? 4 cosas interesantes que me llamaron la atención. Y en primer lugar, vamos a hablar de que la vida de Jesús fue preservada para darnos un futuro de gracia. La vida de Jesús fue preservada para darnos un futuro de gracia. Versículo 13 dice: después que partieron ellos, se refiere a los magos porque los magos fueron a ver a Jesús y ellos también fueron advertidos de que no volvieran a Herodes porque Herodes los interrogó y les dijo: vayan a ver qué está pasando con ese tal rey de los judíos y me informan. Pero el Espíritu les advirtió a los magos: no regresen a Herodes, váyanse por otro lado. Entonces dice: después de que ellos partieron, versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Imagínense, hermanos, que yo, siendo miembro de esta iglesia, siendo parte del concilio, es decir, conozco más o menos todo el panorama de la iglesia, vengo, me presento delante de ustedes y pregunto hoy mismo: ¿dónde está el pastor? Hermano Juan Carlos, ¿dónde está el pastor? ¿Me estás viendo? Yo soy el pastor. Así se sintió Herodes cuando vinieron los magos frente al rey, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No me ven? Yo soy el rey. Entonces se conmovió el rey y toda Jerusalén, dice la palabra del Señor, cuando estos magos vinieron buscando al Jesús recién nacido, siguiendo la estrella. ¿Dónde está el rey? Y Herodes: pero si yo soy el rey. Entonces se enojó, se molestó mucho por lo que habían escuchado de aquellos magos. Mateo 2:3 dice que se turbó él y toda Jerusalén. Y a causa de esa desesperación que sintió Herodes, y además se sintió burlado por los magos, que no regresaron a él para informarles de su viaje, es que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años allí en Belén y sus alrededores, para eliminar la amenaza. Este pasaje, hermanos queridos, que es un contraste espiritual bastante conocido por nosotros. En la región de Canaán, muchos años atrás, no solo el pueblo hebreo, sino que dice que todos los países, todas las naciones vivieron un tiempo de hambruna. Y Egipto tenía sus graneros llenos. En Egipto no había hambre. Egipto estaba bendecido de comida y de granos. Y allí fue el pueblo hebreo a comprar comida. En tiempos de Jacob viajaron a Egipto, porque si se quedaban en Canaán era sinónimo de muerte. Y Egipto vino a ser un refugio para el pueblo hebreo. Asimismo, en este tiempo, para José, María y Jesús, Egipto vino a ser el refugio para ellos. Quedarse en Belén nuevamente era una condenación a muerte por el decreto de Herodes. Egipto fue el refugio tanto en tiempos de nuestros antepasados como también en el tiempo del Señor Jesús. Ya en Egipto, en el primer viaje, en tiempos de Moisés, las cosas cambiaron en Egipto. Cuando el nuevo faraón sometió al pueblo a esclavitud y a malos tratos, debieron huir de esas tierras para pasar de la esclavitud a la libertad, cruzando el Mar Rojo. Jesús viene a representar al nuevo Moisés que regresó de Egipto, pero no para llevarnos a un desierto perdido por años, sino para llevarnos a la verdadera libertad.
La orden del ángel del Señor para ir a Egipto y regresar fue para preservar este plan maravilloso que tenía el Señor, que a través de Jesús seremos libres de la esclavitud del pecado. Si el pueblo hubiese continuado bajo el dominio de los egipcios, hoy habría otra historia que contar. Pero Jesús vino de Egipto como señal de que a través de él podríamos obtener la libertad verdadera. Jesús vino a libertar a las personas de su propio pueblo, pero fue rechazado. El rey Herodes y toda Jerusalén, entendida de la palabra que habían escuchado y leído de todos los profetas que había de venir un Salvador, lo buscaron para matarlo. Hace rato que el mundo está al revés, ¿cierto? Pero unos magos que eran quizás de tierras paganas, se dicen que los magos eran de regiones de los persas, buscando una estrella divina, porque era un mensaje divino. Unos extranjeros llegaron buscando al rey de los judíos, rechazado por su propio pueblo. Un rey que debió ser refugiado en tierras de esclavitud. Qué extraño, ¿cierto? Por eso le digo, qué extraño que Jesús se haya ido a una tierra de esclavitud. Para que hoy podamos entender que cuando abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. La misión de José, preservar la vida del rey rechazado para continuar esta hermosa historia de gracia que hoy conocemos. Hay otras similitudes entre las dos épocas con este viaje a Egipto. El decreto de muerte. El rey Faraón también se sintió amenazado y ordenó en aquel tiempo a las parteras a que cuando de las mujeres hebreas nacieran hijos varones, que los mataran y que dejaran vivas a las niñas. Las parteras tuvieron temor del Señor y no cumplieron la orden del faraón. Y luego el faraón mandó a todo el pueblo, ya esta era una misión completa de todo el pueblo egipcio, de que cuando naciera un varón hebreo, lo echaran al río, de acuerdo a Éxodo 1, 15 al 22. Y la similitud del decreto de Herodes, pero en tierras propias de la muerte de los niños menores de 2 años en Belén. Sin ir más lejos, hermanos, si has vivido una vida alejada de Cristo, porque sientes amenazada tu libertad como persona, es que te están engañando. Satanás nos hace creer que vivir una vida loca, una vida libre, sin restricciones, es la vida verdadera. Tomemos y bebamos, ¿cierto? Que mañana moriremos. Es una mentira. Estás siendo esclavo de una mentira. La verdadera libertad está en Jesús. Si quieres quedarte en Belén, hay un decreto de muerte. Si quieres quedarte en Egipto, hay un decreto de muerte. Por eso tenemos que entender, hermanos, que el mensaje de salvación no es solo para los judíos, es también para los egipcios. Es para la gente de todas las naciones, para toda persona, porque fuera de Cristo estamos bajo un decreto de muerte, sea con Herodes, sea con el faraón. Fuera de Cristo estamos condenados a muerte, pero en Jesús tenemos vida eterna. Por eso era importante que había que preservar la vida de Jesús para darnos un futuro de gracia. Versículo 16 dice que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
La palabra del Señor en este día, hermanos y hermanas, nos invita a avanzar frente a un enemigo que se resiste. Avanzar frente a un enemigo que se resiste, no quedarnos quietos. En este último tiempo han habido varios hermanos y hermanas nuevas en nuestra congregación. Quiero hablarles a ellos en este día, recoger sus experiencias, como yo creo que todos la hemos vivido. Pero hay varios hermanos que se han bautizado recientemente, varios hermanos nuevos que se han confirmado recientemente. Y de seguro ustedes han experimentado de que a Satanás no le gustó su decisión. A Satanás no le gustó su confesión de fe. A Satanás no le gustó el cambio de vida que han experimentado. El rey Herodes viene a representar a un enemigo voraz, un enemigo sin piedad. No hay opción. Tienen que morir los niños menores de 2 años porque son una amenaza. Es territorio perdido. A veces es más fácil entregar la propia vida que la de otro, menos si se trata de niños. Imagínense lo terrible que habrá sido ese momento, hermanos, cuando a las madres les fueron arrebatados sus hijos para matarlos. La amenaza del diablo es muy fuerte, hermanos, que a veces podemos pensar en retroceder para que no nos haga daño. Si abandonamos nuestra mala vida anterior, el diablo se molesta. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Dice que Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Se entiende en este versículo que un nuevo creyente es una persona que a través de la victoria de Cristo es trasladado de un terreno a otro, trasladado del dominio de Satanás al reino de Cristo. Es decir, que Satanás pierde un dominio, pierde un territorio. ¿Cómo no se va a molestar? Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si el cielo celebra, se entiende que el bando contrario experimenta lo opuesto, ¿cierto? Frustración y derrota. Primera de Pedro 5:8 menciona que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, se cree que tras una conversión suelen venir tentaciones o dificultades más intensas, interpretadas como un intento del diablo por recuperar lo perdido o por desanimar al nuevo creyente. La pregunta en este momento sería, ¿cómo podemos defendernos de los ataques del enemigo? No es con nuestras propias fuerzas, es con la fuerza del Señor. Los jóvenes lo deben saber de memoria. La armadura, ¿cierto? La armadura de la fe, la armadura del creyente, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Esa es nuestra coraza de justicia. Esa es nuestra coraza que nos protege. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Obediencia. El nuevo creyente, no solo el nuevo, sino el viejo creyente, debe someterse a Dios. Si no hay obediencia, no hay fuerzas para resistir. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mantenernos firmes en la fe, a no ceder ante la tentación o el desánimo. Vida en comunidad cristiana. Debemos apoyarnos mutuamente, fortalecernos unos a otros. No somos soldados individuales peleando por ahí. Somos una iglesia que debe permanecer unida en todo tiempo. Estar juntos nos ayuda a resistir con firmeza los ataques del enemigo. Y lo otro es la confesión y el arrepentimiento permanente. Sin arrepentimiento no hay dolor por el pecado cometido. Sin confesión no hay gozo. Y si no hay gozo en el espíritu, buscaremos el gozo en la carne, y ahí estamos mal. Por lo tanto, no debemos darle el gusto a Satanás. Hay que avanzar frente a un enemigo que se resiste poniéndonos tentaciones.
poniéndonos dificultades, vistiéndonos con la armadura del cristiano, sometiéndonos a Cristo, resistiendo al diablo, fortalecernos unos a otros, confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hermanos, por seguir a Cristo, vamos a perder muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero tengamos en cuenta que una nueva vida en Cristo es más valiosa que todo lo que encontramos en el mundo. En tercer lugar, podemos aprender que el retorno de Jesús a su tierra es para iniciar su ministerio poderoso. El retorno de Jesús a sus tierras es para iniciar su ministerio poderoso. Versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Era necesario, hermanos, que Jesús volviera de Egipto para iniciar su ministerio en su propia tierra, en tierra de sus antepasados. No podía ser en otro lugar. Como vimos en la primera exposición de la serie de Mateo, Jesús viene del linaje de Abraham, del linaje de David, y debía preservar su ministerio en el territorio de su linaje, antes de que fuera conocido en el resto del mundo. El regreso de Jesús está marcado por el aviso del ángel del Señor a José en sueños: regresa, porque han muerto los que han procurado matarle. Son las mismas palabras, muy idénticas a las que el Señor le dijo a Moisés en Egipto, en Éxodo 4:19, cuando Moisés huyó por haber matado a un egipcio que golpeaba a su hermano hebreo: regresa porque los que procuraban matarte han muerto. Se cree que José y su familia estuvieron entre 3 y 4 años en Egipto, viviendo probablemente entre familias judías que ya estaban establecidas en esas tierras. Y lo que me llamaba la atención al principio era la seguridad que tenía José para identificar, para creerle y para actuar bajo el mensaje que le daba el ángel del Señor. Él nunca dudó. Podríamos decir que ya se conocía con el ángel. José se conocía con el ángel del Señor porque al principio le había sido avisado que su mujer había de concebir un hijo por el medio del Espíritu Santo. José ya conocía la voz del ángel. Cuando el ángel le hablaba, José sabía que era el ángel del Señor. ¡Qué impactante! Cuando escuchas la palabra del Señor en este día, ¿realmente te das cuenta que es la palabra del Señor? ¿Que es el Señor el que está hablando en tu vida? ¿Que es el Señor que te está diciendo: sale de Egipto, sale de la esclavitud, resiste al diablo, resiste a las tentaciones, acude a Jesús porque en Él está la libertad? Es la voz de Cristo hablando en nuestras vidas hoy, en este momento. Y José sintió la voz del ángel. Se dice en Mateo 1:19 que José era un varón justo. Terrenalmente, José le dio a Jesús el linaje de David, a pesar de que no había sido engendrado humanamente. Es decir, que venía de una generación especial. José era un hombre justo. José era un hombre consagrado al Señor. No era un judío común y corriente. Tenía un corazón dócil para escuchar el mensaje del Señor por medio del ángel. La pregunta en este momento es: ¿cómo saber, cómo conocer el tiempo perfecto del Señor? El ángel le decía: levántate y ve a Egipto. Y José se levantó de inmediato y se fue a Egipto.
Y el ángel en sueños le dice: José, regresa a tu tierra, porque han muerto los que procuraban matar al niño. José se levantó y se fue a Israel. Una obediencia inmediata, una conexión inmediata. No tengo que esperar 5, 10, 20 años. No esperó ni 10 minutos, se levantó y actuó ante el mensaje del Señor. A veces queremos las cosas para ahora ya y el Señor nos responde. En ocasiones no queremos que el tiempo pase tan rápido, ¿cierto? A veces el tiempo nos atrinca y no queremos que la semana pase tan rápido, pero pasa a su debido tiempo. A veces, hermanos, percibimos que el tiempo de Dios no es el adecuado. Pero, hermanos, cuando estamos en Cristo, cuando estamos perseverando en la fe, cuando estamos orando, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, percibimos el tiempo de Dios perfecto. Cuando ocurren las cosas, ese era el momento perfecto. No era ni antes, ni era después, pero hay que estar en comunión con Cristo. ¿A qué nos llama esto, hermanos? A que debemos estar orando y velando en todo tiempo, estudiando la palabra del Señor, para estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Nada te tomará por sorpresa cuando estamos en alerta. Nada te tomará por sorpresa cuando estés de la mano con Cristo. Por eso José ya estaba advertido: huye a Egipto. Y después de eso Herodes anuncia su decreto. ¿Había alguna sorpresa para José? No habían sorpresas. Él ya había sido anunciado. De esa forma, hermanos, debemos estar en línea con Cristo. Debemos estar en la misma frecuencia. Cuando estamos en el Espíritu, no hay nada que nos pueda sorprender ni asustar, porque estamos avisados siempre por el Espíritu. Cuando estamos en sintonía con Dios, la voluntad y la obra de Cristo siempre vienen en el tiempo adecuado. Lo percibimos en el tiempo perfecto. Sea un hecho de prueba o incluso un hecho de felicidad, el tiempo del Señor se percibe perfecto cuando estamos en sintonía con el Señor. Para finalizar, me voy a referir a una de las últimas observaciones que le mencioné al principio, que era esta frase que se repite 3 veces: para que se cumpliese lo dicho por el profeta del Señor. Todo lo que los profetas dijeron anteriormente de parte del Señor fue cumplido en la vida de Jesús. Su nacimiento fue anunciado, su preparación fue anunciada, su ministerio fue anunciado, su muerte y su resurrección fueron anunciados en tiempo de los profetas. En Jesús se vino a cumplir lo dicho anteriormente y hoy también tenemos una profecía para estos tiempos que se aproximan. Y la mayor de ellas es que Cristo vendrá muy pronto. Cristo regresará, eso está anunciado, está escrito. Cristo regresará para buscar a una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y esta es la frase que podemos decir con seguridad en esta hora: Jesús regresará para que sea cumplida lo dicho por los profetas. Repítalo conmigo: Jesús regresará para que sea cumplido lo dicho por los profetas. Jesús regresará para que sea cumplido lo dicho por los profetas. ¿Aún dudas de la palabra de Dios? ¿Aún crees que es tiempo de ignorar la palabra de Dios? Si está escrito, Jesús regresará, porque así fue anunciado por los profetas. No hay duda de que regresará. Hay evidencia de que lo dicho por los profetas se cumplió. Hoy no lo podemos ignorar. No podemos ser de corazones duros. No podemos ser como Herodes. No podemos someternos a la esclavitud del pecado. ¿Crees que es correcto atacar a Cristo como Herodes y rechazarlo? ¿Crees que es momento de atacar a ese niño? Acude a Cristo lo antes posible para alcanzar misericordia y salvación, hermano. Acude a Cristo en estos momentos.
cuando sientes dudas. ¿Qué cristiano no ha sentido dudas? ¿Qué cristiano no se ha sentido débil en la fe? Todos nos hemos sentido débiles. Todos hemos dudado. Todos hemos creído que es mejor volver a Egipto, que es mejor volver a tierras de esclavitud que estar en Cristo. Te están engañando. Estar en Cristo es lo mejor, porque esa es la verdadera libertad. El rey fue preservado, hermanos, fue guardado en Egipto para mostrarnos que a través de él encontramos la verdadera libertad. En resumen, hermanos, la vida de Jesús fue preservada para continuar con una historia de gracia y amor que nos muestra que Jesús venció la muerte y que vino a esta tierra a rescatar a los oprimidos, a los débiles, a los que no tienen voz. Vino a libertar a los cautivos. Todo lo anunciado por los profetas fue cumplido. Hoy debemos ser fuertes y resistir al enemigo. Debemos someternos a Cristo, cobrando ánimo del Señor, resistiendo la opresión de Satanás, que se levanta como el faraón en Egipto, a Satanás que se levanta como Herodes con una sentencia de muerte. El tiempo de retorno de Jesús a Nazaret nos llama a estar en sintonía con Cristo, a estar en la misma frecuencia que el Espíritu Santo, a saber escuchar su palabra y a obedecerla, a reconocer esa voz del Señor tal como José podía identificarla y vivirla. Debemos seguir creyendo y perseverando hasta la venida de Cristo que está anunciada, para que se cumpla lo dicho por los profetas, porque todas las cosas ya están escritas y serán cumplidas. Tómelo como advertencia o tómelo como valor para vivificar nuestra fe. Que el Señor nos ayude. Señor, te rogamos que usted nos ayude en este tiempo. Si hemos dudado, te pedimos perdón. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a someternos a tu autoridad para que podamos vivir una vida plena en Cristo. Ayúdanos, Señor, muéstranos el camino. Muéstranos los dones, Señor, que quizás tenemos, que están ahí escondidos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.